Compañía Continental Tango presenta su microprograma Al compás del tango, el baile, el canto, su música, su historia, en un breve paso por sus raíces. Conducción: Igor Morales. El tango y sus primeros sonidos. Para hablar de los primeros músicos, cantantes, orquestas y de cuándo se denominó tango a este género, tenemos que repasar por algunos factores influyentes por los que atravesó la historia, entre la última década del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Vamos a pasar por una breve mirada a través del tiempo. Miremos a los pioneros de este fascinante ritmo, pensando siempre que pudo existir algo anterior y por no haber un registro tangible, pueden haberse perdido en el olvido. Entre los registros musicales existentes y no abundantes para la época, encontramos algunos tangos que habían sido grabados, voces que aparecieron entonando tangos y también instrumentos que acompañaron a ese ritmo antes y después de la llegada del bandoneón. ¿Cuál es el primer tango publicado? ¿Cuál es la primera orquesta que incorporó el bandoneón a su grupo musical? ¿Quién fue el primer bandoneonista en grabar un solo? ¿Cuál fue la primera orquesta en grabar un disco? Preguntas como estas requieren que hagamos un alto y reparemos en la historia. Nada de esto hubiese sido posible sin la aparición del fonógrafo, aparato reproductor de sonido inventado por Thomas Alva Edison, y el gramófono mejorado por Emil Berliner, un inventor germano-americano que dieron a la industria del entretenimiento un nuevo caudal de ingresos con la producción masiva de discos y canciones desde la primera década del siglo XX. La industria discográfica y de entretenimiento masificó las canciones grabadas en discos y fueron distribuidas como una novedad al público. Esto también tuvo que ver con la aparición de la radio y la difusión de la música a través de este medio. Pero ¿cuál es la diferencia entre el fonógrafo y el gramófono? El fonógrafo fue inventado por Thomas Alva Edison en 1877 y patentado al siguiente año. Era un dispositivo que permitía grabar y reproducir sonidos a través de ondas que eran transformadas en vibraciones mecánicas sobre un cilindro de cartón recubierto con estaño. Más tarde con cartón parafinado y finalmente con cera sólida, y se comercializó desde 1889, pero su uso era muy limitado ya que no le permitía reproducir muchas copias de una misma grabación. Este aparato abrió el camino a las mejoras y es cuando Emil Berliner inició una transición de estos cilindros a discos planos, con un surco en espiral desde la periferia hasta el centro del disco, lo cual le dio de nombre gramófono en 1887 y que terminó dejando obsoleto el invento de Edison. Una vez inventados los discos y la forma de reproducir la música en estos aparatos, vinieron algunas otras empresas ya conocidas como la Victor Odeon o Columbia Records. La comercialización de la música se masificó en todo el mundo y Estados Unidos fue el líder en la comercialización de discos y también fabricación de gramófonos, y así obtuvimos los primeros registros sonoros de este ritmo. Cuando tratamos de escudriñar en los archivos de la historia del tango, encontramos un tema musical titulado Bartolo, que es una milonga tango del autor anónimo y a veces equivocadamente atribuido a Francisco Hargreaves. Este tema es considerado una de las grabaciones más antiguas, que datan aproximadamente del año 1880. El original se grabó en 1905. Es posible además que los sonidos que escuchamos en estos momentos hayan sido grabados con un fonógrafo de Edison. Tango Bartolo cantado. Solo tenía una flauta con un agujerito solo, y la mamá le decía: toca la flauta, Bartolo. Bartolito es un demonio, dicen todos, a su flauta no la deja nunca en paz. Un segundo le faltara se moría, mas la flauta se lo empieza a gastar.
El Entrerriano fue el primer tango publicado y compuesto como tema instrumental entre 1897 y 1898 por Rosendo Mendizábal y grabado en el Quinteto Criollo de Tano Genaro en el año 1913. Es considerado uno de los 3 tangos iniciales que definieron la identidad musical del tango junto al tango Don Juan y el choclo. Escuchemos el sonido original en este pequeño fragmento del tango El Entrerriano. Don Juan es el primer tango grabado con orquesta a cargo del quinteto de Vicente Greco en el año 1910. Su letra es obra de Ricardo Podestá y la música compuesta por Ernesto Poncio. Su fecha de creación se estima en el año 1898 y 1910. Escuchemos. La Sonámbula. El compositor y bandoneonista Juan Maglio, conocido como Pacho, fue el primero en grabar un solo de bandoneón en 1912 con el tema Sonámbula, el cual vamos a escuchar en sonido original. La Morocha es un tango compuesto en 1905 por el músico argentino Ángel Villoldo y el músico uruguayo Enrique Saborino, y grabado en el año 1906 por Flora Rodríguez de Gobi. Se encuentra registrado entre uno de los primeros tangos grabados y exportados a Europa. Escuchemos. Pese a este brote de tangos cantados, aún faltaba una década para que madurara el tango canción propiamente dicho, por lo que se considera Mi Noche Triste como el primer tango cantado, compuesto por Samuel Castriota, que inicialmente era instrumental y se llamaba Lita, y con la letra compuesta por Pascual Contursi, estrenado y grabado por Carlos Gardel en el año 1917. Escuchemos en la voz de Gardel el tango Mi Noche Triste. Per corta che mi auguraste è la mejor de mi vida, dejando pecar en mi herida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me acuerdo para olvidarme de tu amor. Primera película sonora argentina llamada Tango. Se estrenó el 27 de abril de 1933 en la Sala Real de Cine de Buenos Aires, dirigida por Luis Moglia Bart, en la que participan Tita Merelo, Alberto Gómez, Pepe Arias y Libertad Lamarque, y también memorables orquestas de tango de la época como la de Edgardo Donato, Osvaldo Fresedo, Pedro Mafia,
Juan de Dios Filiberto, Ernesto Poncio, Juan Carlos Bazán y Luis Vizca, y las cantantes Azucena Maizani y Mercedes Simonet. Todo un lujo. Compañía Continental Tango presentó su microprograma Al compás del tango. Nos volveremos a encontrar en nuestra próxima edición. Gracias.